Muy buenos días a todo el grupo por WhatsApp Instrucción Teológica. En esta semana vamos a tener una semana muy interesante, ya que vamos a tener la exposición del reverendo Felipe Arenas, quien es graduado del Instituto Bíblico Betel en 1973. Él fue director de Educación Cristiana en el sur de Veracruz desde 1973 a 1974, copastor en Coatzacoalcos y Soledad, Veracruz. Fue evangelista en el Distrito Sur desde 1975 a 1977, hasta que emigra a los Estados Unidos en 1978 y es director ahí de alabanza bajo el ministerio evangelístico de Felipe Ibarra Ministres en Arizona. Y en 1980 estudió un bachillerato en educación cristiana en Pacific Coast Bible College en Sacramento. Es copastor asistente en Chula Vista y Lamont, California. Pastor en Arvin, California, pastor en Wasco, fue pastor también en Oakland y pastor en Watlam. Maestro de Instituto Bíblico desde el 2001 al 2018 en la Iglesia de Dios y Asambleas de Dios en Distrito Pacífico Latino de Sacramento, California. Secretario tesorero de la sección de Sacramento desde el 2016 hasta el presente. Su primer libro escrito fue en 2010, Ensayos filosóficos sobre teología bíblica, haciendo un total de 10. Y en presente está escribiendo un libro que se llama Memorias de un llamamiento, que es una autobiografía ministerial. Es padre de 3 hijos y es casado con Rosa M. Staboli de Puerto de Veracruz. Además, en esta ocasión, él va a estar presentándonos un libro que se llama Destruyendo Fortalezas. Ahí habla de adiciones y habla de opresiones. Creo que vamos a tener una semana muy especial, así que pues vamos a abrir el espacio, vamos a tratar bien a nuestro hermano Felipe y vamos a ser muy edificados. Eso es lo que yo percibo en esta semana. Pues es enhorabuena, recibimos a nuestro hermano Felipe y de esta manera sé que vamos a disfrutar de este espacio. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, pastores, profesores, maestros de Instituto Bíblico, hermanos laicos que están en este foro Instrucción Teológica. Yo soy el pastor Felipe Arenas y les mando un saludo desde California, a 30 minutos de San Francisco. Gracias, hermano Salomón, por darme la oportunidad de presentar este libro mío que escribí hace unos 4 años aproximadamente, que lleva por título Destruyendo Fortalezas, Adicciones y Opresiones. Este libro es muy interesante para cada uno de los cristianos y aún para hermanos predicadores, pastores, porque eh, van a tener que eh, encontrar una realidad que estamos viviendo, que no somos inmunes a ciertas adicciones que voy a hablar también. Me da mucho gusto estar aquí presente. He leído y he oído sus comentarios acerca de la primera exposición que oí del hermano de Campeche, hermano Ulises, y también de nuestro hermano Salomón. Gracias a Dios por la amistad que he tenido con el hermano Salomón desde aquella vez que estuvimos en Cozumel, en su iglesia, y a través de varias pláticas y compartiendo los libros que él escribe también. Gracias a cada uno de ustedes porque me da la oportunidad de expresarme de uno de mis libros. Como dijo el hermano Salomón, son varios ya, y gracias a Dios porque decidí por este. Estaba pensando uno diferente que es 100% para el ministerio cristiano, pero este otro es para ambos, ministerio cristiano, pastores, ministros y
cristianos. Como dije, nadie está inmune a sufrir una adicción, a sufrir ataques del enemigo. Al final del libro vamos a encontrar la solución, o vamos a llevarnos hacia lo que la palabra del Señor nos dice que hacer. Yo quiero que esté atento cada paso que vamos a dar. El libro lo vamos a dividir, o está dividido en tres partes. Vamos a hablar primero de fortalezas, vamos a hablar fortalezas espirituales, vamos a hablar de adicciones hacia el cuerpo humano, hacia la vida de la persona, y vamos a ver de opresiones y aflicciones también. Es muy interesante saber que esto que estamos hablando o vamos a hablar en este libro es una realidad constante y sonante, es una realidad en todos los lugares, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con cristianos, con inconversos. Satanás está vivo y activo, pero yo creo que hay más poder en aquel que nos ha dado salvación, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Este libro lo escribí hace unos años. Quisiera decir un poquito acerca de él con otro título. Estaba en la iglesia y había una predicación acerca de el rey David, o más bien dicho, cuando David peleó contra Sansón, perdón, el gigante Goliat. Estaba pensando en alguien más. Perdón, cuando David estaba peleando con Goliat y el predicador estaba hablando acerca de lo poderoso que se veía a cierta altura desde afuera físicamente. Pero él enfatizó que no importa la fortaleza física que se vea por fuera, ¿ok? Dentro de él había una persona muy pequeña. Goliat era pequeño espiritualmente delante de David. Me puse a escribir algo y me empecé a escribir acerca de fortalezas que tenía este hombre, o más bien dicho, lo que llevaba él. Llevaba casco, llevaba lanza, llevaba escudo, sus zapatos, sus botas de guerrero, y yo lo pasé a una manera diferente. Al paso de los días empecé a buscar más versículos que me dieran una respuesta acerca de una batalla entre no solamente David y Goliat, pero entre otros grandes guerreros de la Biblia. En fin, hermanos, el Señor me llegó a inspirar acerca de este libro, y a través de búsquedas y libros que tengo en la casa, todo me llevó a escribir algo que hoy ya en día tenemos: destruyendo fortalezas, adicciones y opresiones. Dios les bendiga, y más adelante pasaré otro video acerca de los puntos que vamos a tratar. Dios los bendiga una vez más. Les habla el hermano Felipe Arenas desde California. Hace un momento dije que el libro de estudio lo íbamos a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar de fortalezas, después de adicciones y después de opresiones y aflicciones también. Tenemos como 12 capítulos aproximadamente, y los 4 primeros vamos a mencionar y hablar acerca de las terribles fortalezas en la persona, en el individuo. Vamos a hablar del orgullo, la fortaleza del orgullo en el ser humano. Después, en el capítulo 2, estaré hablando acerca de inmoralidades en las personas y del homosexualismo, y esto incluye sodomía, lesbianismo y todas las desviaciones homosexuales. En el capítulo 3 estaré hablando acerca de juegos de azar y horóscopo, que son unas fortalezas tremendas. Y por último, en la primera división, estaré hablando sobre la pornografía, la visual, la escrita, de videos, de películas, e incluye varias desviaciones como la masturbación, que es producto de la pornografía. Después, en adicción, estaré hablando acerca de adicciones a los alimentos, que quizás la gente no entiende, ni muchos cristianos, pero es una tremenda adicción, el sobreabuso de alimentos.
Después estaré hablando de adicciones que son dañinas al cuerpo humano, y otras que no son dañinas al cuerpo humano, pero a la mente, al cerebro, emocionalmente, tales como la tecnología, el asunto de la adicción hacia la televisión, el celular, los teléfonos inteligentes, todo eso también. Después, en opresiones, al final, 4 capítulos, estaré hablando de 7 pasos a una posesión. Y ahí estaré hablando de regresión, supresión, depresión, antes de llegar a una posesión. Son 7 pasos. El capítulo 10 creo que es raíces de amargura. Y esto es algo que existe en miles y miles de gentes en todo el mundo, y aún quizás en hermanos cristianos. Debemos de desechar toda raíz de amargura. Estaremos hablando las causas de raíces de amargura, los efectos que causan raíces de amargura en la vida de una persona. Después, el último capítulo, ataduras mentales. Y esto vamos a ver acerca de 2 muy importantes, que son los complejos que existen en la persona. Complejo de superioridad y complejo de inferioridad. Los 2 son muy malos y atan a la mente de la persona. Estaré mencionando ejemplos de personas que tienen un concepto de sí mismos mayor que de otro, que se sienten superiores, y otros que tienen un concepto inferior a todo el mundo, que se sienten que no valen nada. Ok, hermanos, después seguiremos mencionando más acerca del libro y textos, muchos textos que la Biblia nos respalda en este libro, que en el tercer audio se los voy a mencionar. Ok, llévenos en oración. Ok, este es uno de los libros más vendidos acá donde vivo, en California, y se me han acabado. No tengo ahora ninguno, pero al final de la semana tendré libros físicos. Tengo solamente en PDF. Ya mencionaré algunos otros libros que tenemos y mandaremos fotografía de ellos para que usted pueda saber el título y sobre todo un pequeño comentario del mismo. Ok, el Señor les bendiga y esperen un tercer audio más adelante, después de las 2 de la tarde de California. Dios los bendiga. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Yo soy el pastor Felipe Arenas. Desde California les mando un abrazo fuerte a todos los miembros de Instrucción Teológica. Como dije hace un rato, en una hora iba a acabar de poner un audio de la presentación de mi libro titulado Destruyendo Fortalezas. Amén. Quisiera que abrieran sus Biblias, o mejor dicho, yo voy a leer 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos, toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Aquí en este versículo encuentro la palabra que estamos usando para el título de mi libro, Destruyendo Fortalezas. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Una fortaleza maligna o una fortaleza espiritual son aquellas donde Satanás y sus legiones se ocultan y se protegen. Estas fortalezas existen en patrones de pensamientos e ideas que gobiernan a los individuos, iglesias, comunidades y aún hasta naciones enteras. En sí, una fortaleza espiritual es donde el diablo y sus fuerzas se han perpetuado. ¿Ok? Es donde han hecho un nido, donde se han metido y es difícil sacarlos. Destruir esas fortalezas, tanto en el individuo como en las ciudades, constituye obviamente una acción de ataque espiritual. Pelearán contra ti, dice el versículo, y no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías capítulo 1,
del 9 al 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En Efesios capítulo 6, versículo 12, leemos de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hermanos que me escuchan, el derribar fortalezas es el acto de demoler, o es la demolición y el retiro, de aquellas formas antiguas de pensar y de actuar de individuos. El poder de Dios está al alcance nuestro para destruir fortalezas. Una vez más quiero decir el título del libro: Destruyendo fortalezas, adicciones y aflicciones. Ok, lo que vamos a estudiar el día de mañana, aunque me gustaría que fuera hoy, pero las reglas dicen que tiene que ser mañana, vamos a hablar acerca de este gran número de luchas que va. Bendiciones una vez más, soy el pastor Felipe Arenas y este día martes estoy dando una introducción a todos ustedes, miembros de este foro Instrucción Teológica, acerca del libro que escribí hace unos años, Destruyendo fortalezas, adicciones y opresiones. Este versículo que he dado lectura, o hay varios versículos que he dado lectura, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De aquí es el título que tomo para este libro que vamos a hablar, Destrucción de fortalezas. Y yo quiero que cada uno de nosotros entendamos que la palabra de Dios tiene poder. Sobre todas las cosas tiene poder para destruir cualquier fortaleza. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes quizás, no estarán de acuerdo en algunos argumentos o comentarios que haré acerca de adicciones, opresiones o aflicciones que menciono en mi libro. Pero está en usted. Una de las grandes, o uno de los grandes ataques del enemigo, es hacer creer en la gente, en la mente de la gente, en la mente de cristianos, en la mente de hermanos y aún hasta en la mente de algunos predicadores o pastores, ¿ok?, que no es verdad lo que se está hablando. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de inmoralidades sexuales, vamos a hablar de horóscopo, vamos a hablar de, ¿qué dijimos en la mañana? Juegos de azar, juegos de horóscopo, y quizás para algunos de ustedes todas estas cosas no sean malas. Están acostumbrados a jugar la lotería, a ver los horóscopos y a muchas cosas que menciona el libro. La mente del individuo está tan cerrada ya por el mismo Satanás que van a llegar a la conclusión de que yo estoy equivocado y que no es malo. ¿Ok? Voy a hacer un recuento de lo que vamos a hablar, el contenido, para los que no lo oyeron en la mañana. Primero, en la parte de las fortalezas, vamos a hablar de idolatría. ¿Okay? Vamos a hablar del pecado, del orgullo y de la altivez, que son fortalezas. Vamos a hablar de inmoralidades, ya sea prostitución, homosexualismo, lesbianismo, sodomismo, que todo cae bajo una fortaleza de inmoralidad tremenda en los individuos. Vamos a hablar de la cantidad de libertad homosexual que hay, no solamente en los Estados Unidos, pero en el mundo. ¿Okay? Ataques de Satanás hacia las bases, no solamente bíblicas, pero lo establecido por Dios, usando el homosexualismo. En el capítulo que sigue, en el 5, voy a hablar acerca de juegos de azar y horóscopo. Los juegos de azar son las loterías y la bolita que llaman en México, y hasta de las rifas que se hacen en las iglesias de muchos de ustedes.
Ok, el ataque de Satanás a la mente de ustedes ya comienza desde ahora a decir que eso no es pecado, que no tiene nada que ver. Los horóscopos que algunos hermanos, no muchos, los consultan desde la mañana cuando salen al trabajo. Vamos a hablar acerca de la adicción a la pornografía, que gran número de hermanos cristianos y de muchos pastores también tienen la adicción. Esto es una adicción tremenda en lo cual han caído grandes siervos de Dios. Vamos a hablar de la adicción a los alimentos. Y esto no solamente es para gente obesa, gente gorda, pero incluso para gente que, aunque está delgada, tiene una adicción a los alimentos. Vamos a hablar de la cafeína, de la Coca-Cola, de los alimentos de cola, del café y qué cantidad de cafeína proporciona cada una de estas bebidas. Dije en la mañana que vamos a hablar acerca de adicciones que dañan al cuerpo y otras que no dañan al cuerpo, como la tecnología, la televisión, el teléfono inteligente, todas esas cosas que tienen a la gente bien esclavizada también en adicciones. Después vamos a hablar de 7 pasos a una posesión, y esto es que gradualmente la persona llega a una posesión demoníaca. Comienza con regresión, después supresión, depresión, que es más aguda que el estrés también. Después hablaremos de raíces de amargura, que está inmensamente tremendo este asunto. Lo estaba leyendo y lo leo seguido. Y esas raíces de amargura, perdón, que está en la página 50 de mi libro, abarca, hermanos, tantas cosas que son como los ataques que hay en la mente, complejos de inferioridad, complejos de superioridad, la autocompasión, la frustración, la inseguridad. Vamos a hablar de las fobias y de ciertos miedos, ok, y hasta de celebraciones del Halloween, que para muchos de ustedes quizás no sea malo, pero es una completa opresión. Ataduras mentales destructivas, y por último vamos a encontrar la solución que Dios tiene, 7 pasos para caminar en libertad, que menciono en el capítulo 55. Dios les bendiga, hermanos, y ojalá que podamos estar participando. Ok, tengo otros libros que si me dan permiso voy a anunciarlos de qué son y dar un pequeño comentario de los mismos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.